Perfecto, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchísimas gracias por su puntualidad y sobre todo muchísimas gracias por darse la oportunidad de estos pequeños entrenamientos porque vaya que son de utilidad y vaya, si cualquier tema es interesante, bueno, sin duda algo tan pero tan importante como lo es la correcta climatización del interior de nuestros tableros. Entonces, bueno, pues como comentaba, tal como vimos la semana pasada, que fue donde nos quedamos, sobre los diferentes sistemas de climatización que manejamos para justamente la correcta ventilación o climatización de aquellos equipos eléctricos o electrónicos que tenemos instalado dentro de los tableros. También lo que pongo a sus órdenes es la selección de los mismos. Es decir, mencionamos ya lo importante que es tener climatizado el interior de un gabinete, mencionamos ya qué tanto puede llegar a degradarse el tiempo de vida útil de aquellos equipos que están instalados en el interior y cuánto afecta, no solo en cuanto al funcionamiento de los dispositivos mismos, sino cuánto afecta financieramente a cualquier compañía pues un reemplazo no programado, ¿no? Reemplazar un equipo que se dañó por altas temperaturas cuando no se tenía considerado, pues vaya que eso es algo que afecta económica y financieramente a cualquier presupuesto. Entonces, tocando el tema de las diferentes soluciones que nosotros manejamos para la correcta ventilación o climatización del interior de un gabinete, pues creo que la pregunta lógica, de manera después perdón, la manera siguiente, perdón, de lo que son los sistemas de climatización es cómo seleccionarlo, cómo saber cuál sería el dispositivo correcto, cómo saber cuál debo tomar de las muchísimas soluciones que ustedes pueden encontrar en catálogo. Bueno, justamente esto es a lo que nosotros llamamos una auditoría térmica. Simplemente que nos den la oportunidad con unos pequeños datos, ya sea que nos den la oportunidad de visitarlos en sus diferentes plantas, en sus diferentes lugares de trabajo, y con unos pocos y muy sencillos datos, nosotros les podemos ayudar a realizar el cálculo de capacidad de enfriamiento justamente para poder seleccionar de manera correcta y desde luego, de manera matemáticamente exacta, cuál es el dispositivo que mejor les va a funcionar de acuerdo a la aplicación, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al tipo de tablero y, por supuesto, de acuerdo a la temperatura del ambiente en el lugar en el que se encuentra instalado. Entonces, realmente son muchos factores los que se deben tomar en cuenta, son muchas variables las que hay que considerar para esta ecuación llamada auditoría térmica, por lo que de verdad no dudemos en pedir apoyo para esto. Les repito, me pongo a sus órdenes para la selección de esto. Entonces, repito, pueden simplemente compartirnos algunos datos que enseguida los vamos a ver, por supuesto, o si ustedes así lo desean, y yo, por supuesto, les agradezco la confianza si así fuera, que nos inviten y nos permitan pasar a visitarlos a sus diferentes áreas de trabajo y entonces realizar este levantamiento, tomar estos datos que nosotros necesitamos para ya posteriormente, no solo hacerles la recomendación de cuál es el equipo indicado, sino entregarles un reporte de por qué se está sugiriendo X o Y producto. Y esto de verdad que es muy útil en muchos sentidos. Por ejemplo, para aquellos que están proponiendo el uso de este tipo de dispositivos, pues no es más que el argumento perfecto, el argumento real de por qué es que se necesita ventilar o climatizar el gabinete en cuestión de acuerdo a los datos que se nos estén brindando. Si de alguna manera, en alguna parte de su estructura, existiera algún cuestionamiento sobre el porqué de la compra de un dispositivo, y estoy seguro que esto es muy común, estoy seguro que para ustedes es el pan de todos los días, esos cuestionamientos por parte de finanzas, esos cuestionamientos por parte de las diferentes jefaturas o de los diferentes departamentos sobre por qué invertir o por qué comprar o por qué adquirir un nuevo dispositivo o un nuevo producto, pues justamente sería la respuesta perfecta a esa pregunta, lo que sería el resultado de este cálculo de capacidad de enfriamiento. Entonces, lo que el día de hoy vamos a ver, bueno, que por un lado, me adelanto un poco, existe la manera, digamos, la manera a mano de realizar estos cálculos de capacidad de enfriamiento, los cuales, por supuesto, que también pongo a sus órdenes si algún día se me da la oportunidad de brindarles el seminario donde se ve toda la matemática
de cómo es que se debe correctamente calcular la capacidad de enfriamiento de todo aire acondicionado, también existen herramientas como la que les voy a mostrar a continuación, que es justamente lo que nos va a ocupar la tarde de hoy, que es la herramienta, el software para calcular la capacidad de enfriamiento que manejamos en Huffman. Es un software que pongo a su disposición, es un software totalmente gratuito que ustedes pueden acceder a él simplemente en nuestra página web, y es un software que realmente es muy, muy amigable. Ingresando algunos datos van a ver cómo de manera muy sencilla nos va a ir dando resultados parciales y al final un último y único resultado sobre la capacidad de enfriamiento que necesitamos de acuerdo a los datos que nosotros estemos ingresando. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy son algunos ejemplos sobre el uso de esta herramienta para terminar en lo que sería el reporte del por qué. Repito, sería la pregunta más común. ¿Por qué se está recomendando o por qué se recomendaría un modelo específico con una capacidad de enfriamiento específica? Créanme que jamás en la vida se recomendará un aire acondicionado tomado al azar porque creemos que sería el indicado, porque yo pienso, porque yo creí, porque yo me imaginé. No, nada de eso. Siempre se hará una recomendación de acuerdo al cálculo exacto, de acuerdo a los datos, por supuesto, que nos brinden ustedes. Entonces, vamos a comenzar con algunos de los ejemplos. Esto es la portada principal de la herramienta para el cálculo de capacidad de enfriamiento. Entonces, nos vamos a ir paso por paso sobre cómo utilizarla. Primero que nada, en estas pestañas, bueno, podemos seleccionar los diferentes idiomas en los que está el software, la región global desde la cual están ustedes trabajando, las unidades de medida, en este caso, si me lo permiten, y desde luego que podríamos hacer un par de ejemplos más adelante con diferentes unidades, pero creo que es mucho más común para nosotros medir o identificar los gabinetes en unidades métricas. Entonces voy a cambiar la unidad. Podemos también, por supuesto, seleccionar la unidad de medida para la temperatura. Nuevamente, si me lo permiten, creo que es mucho más común para nosotros identificar las temperaturas en grados Celsius, mucho más que en grados Fahrenheit. Pero repito, ahorita podemos hacer un ejemplo con diferentes unidades de medida. Y por supuesto, la unidad de medida en la que nosotros queremos que el software nos arroje la capacidad de enfriamiento requerida. Y aquí es donde hablamos de las dos más comunes capacidades de enfriamiento, que pueden ser BTUs o watts. De cualquiera que sea la unidad con la que ustedes se identifiquen, bueno, lo pueden hacer así. Nuevamente, si me lo permiten, y desde luego que podemos hacer otros ejemplos más adelante, pero en esta ocasión voy a seleccionar que la capacidad de enfriamiento, el sistema me la arroje en BTUs. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí pasamos a la siguiente parte, donde importantísimo, pues tenemos que vaciar las dimensiones del gabinete. Desde luego que ya sea que lo hagamos a mano con el cálculo, como les decía, que me encantaría si algún día me dieran la oportunidad de mostrárselos, ya sea que lo hagamos a mano a través directamente de lo que son las fórmulas matemáticas o a través de este software, hay datos que es de verdad importante tener, es imperativo tener ciertos datos, pues para poder tener desde luego un resultado. Las dimensiones del gabinete sin duda son uno de esos datos que no podemos prescindir de ellos, porque sin duda se tiene que conocer el volumen de aire en el cual se va a manejar, la cantidad de aire que se tiene que estar enfriando y para lo que se seleccionaría un equipo. Entonces, aquí vamos a ingresar las tres dimensiones con las que típicamente medimos un gabinete, que es la altura. ¿Qué les parece si, considerando un ejemplo clásico de un armario autosoportado, ingresamos los datos? Voy a aumentar de 2 metros de alto. Recuerden que como pusimos una unidad métrica y aquí estamos viendo la unidad en milímetros, bueno, vamos a poner algo de 2000 de alto, algo de ancho, pues algo así como 800, 80 de ancho, y una profundidad, pues nuevamente, si me lo permiten, algo cercano a 500 milímetros, algo de 50 centímetros, para tener lo que sería un gabinete con medidas pues bastante comunes, ¿de acuerdo? Algo de 2 metros por 80 por 50 centímetros de profundidad. Continuamos, pasamos a
a la siguiente parte. Y aquí hay algo interesante. Aquí el software ya empezó a hacer ciertos cálculos. Aquí el software ya nos está dando ciertos resultados parciales. ¿Y cuál es uno de ellos? Por un lado, espero que la imagen sea lo suficientemente clara y que se alcancen a ver tanto las dimensiones del gabinete en la parte de arriba de su pantalla, como este dato en la parte de abajo, que es el área total en metros cuadrados de la superficie del gabinete. Es decir, ¿qué nos indica esto? De las 6 caras de las que consta el gabinete, si sumamos su superficie, si sumamos la superficie de las 6 caras, con el ejemplo de las dimensiones que acabo de ingresar, pues tendríamos que ese gabinete tiene una superficie total de 6 metros cuadrados. ¿Esto qué nos indica? Que estos 6 metros cuadrados es una superficie por la cual se puede disipar temperatura o se puede ganar temperatura, es decir, temperatura del exterior puede filtrarse al interior por simple disipación térmica, lo cual nos puede llevar a problemas de que si afuera del gabinete hay algo que nos esté generando mucho calor, como una caldera, un horno, resistencias eléctricas, algún motor, vaya, cualquier cosa que cercano al gabinete esté irradiando altas temperaturas, esas temperaturas bien pueden filtrarse o bien pueden terminar dentro del gabinete por transferencia a través de su superficie, a través del material mismo con el que está fabricado el gabinete, la lámina con la que está fabricado. Entonces, este dato es importante porque estos 6 metros cuadrados, pues es justamente una superficie que nos puede ayudar en caso de que la temperatura fuera del gabinete sea lo suficientemente fresca, o nos puede perjudicar en caso de que la temperatura fuera del gabinete pues esté relativamente alta. En este caso, todavía no estamos llegando al dato de las temperaturas, pero ya es uno de los resultados parciales que el software nos está arrojando, simplemente con los datos que ya empezamos nosotros a ingresar, que son las dimensiones del gabinete. Enseguida, hablando de la unidad de refrigeración del equipo de aire acondicionado, tenemos aquí el dato de el tipo de montaje. Creo que el más común, el más convencional es un montaje lateral, que bien puede ser a los costados del gabinete o incluso en la puerta frontal del gabinete, pero vaya, aquí vemos todas las opciones que incluso puede haber un montaje superior. Y enseguida, algo muy importante que de repente poco se toma en cuenta son seleccionar alguno de estas 6 campos, que no es otra cosa que identificar justo de lo que acabamos de platicar de esta superficie total de 6 metros cuadrados que tiene este ejemplo de este gabinete. Aquí hay que definir por cuántas de esas caras estaremos libres o, por así decirlo, inmunes de que pueda ingresar calor desde el exterior del gabinete. De modo que lo que nos indican estos 6 campos es cuál de las 6 caras del gabinete están en contacto, directamente en contacto con una superficie que no permita transferencia térmica. Es decir, por cuál de las caras del gabinete, por cuál de las 6 caras del gabinete no podría ingresar calor al interior del mismo. Como ejemplo, y el más común sería si es un gabinete autosoportado, un gabinete de anclaje a piso, pues sería la parte de abajo. Y con esto, chequen otro dato interesante. De estos 6 metros cuadrados totales que tiene el gabinete, que lo vemos aquí en la parte, más o menos en la parte central de su pantalla, pasó algo interesante cuando seleccioné este campo. En la parte inferior, aquí vemos que redujo un poco esta superficie. ¿Qué quiere decir esto? Estos dos datos, estos 6 metros de arriba y estos 5.6 metros de la parte de abajo nos indican que de esa superficie total del gabinete, esa superficie que tiene las 6 caras del gabinete, únicamente por una superficie de 5.6 metros podría ingresar calor al interior del gabinete. ¿De acuerdo? Si continuamos con este ejemplo y fuera una situación en la que el gabinete está totalmente pegado, la espalda del gabinete está totalmente pegado a un muro, que si en el ejemplo seguimos suponiendo que es un muro de concreto y el respaldo del gabinete está totalmente pegado a ese muro, pues ese sería un ejemplo más de una superficie que está en contacto con un área que no permite la transferencia térmica. Y en ese caso, entonces, también podríamos nosotros seleccionar este segundo campo. Aquí está. Y se seleccionarán tantos campos de tantos lados tenga el gabinete
en contacto con una superficie que no permita transferencia térmica. Aquí, como acabamos de ver, seleccionando una superficie más, en la parte de abajo podemos ver cómo bajó todavía más esa superficie del gabinete por la cual puede ingresar calor al interior. Es decir, de los 6 metros nuevamente que tenemos en la parte de arriba, ahora, de acuerdo a estas dos superficies que yo acabo de seleccionar, que es la parte de abajo y la parte de atrás, solamente por 4 metros cuadrados, por una superficie de 4 metros cuadrados, podría ingresar calor al interior del gabinete. ¿De acuerdo? De aquí entonces que incluso estos pequeños datos que la gran mayoría de las ocasiones pasamos por alto, pues son verdaderamente importantes para poder llegar a un cálculo real, a un cálculo pues verdaderamente útil para la selección de un aire acondicionado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar al siguiente campo, donde vamos a seleccionar, por supuesto, también es muy importante, el color, acabado o material de fabricación del gabinete. Y esto es, por supuesto, debido a que por transferencia térmica también llega a haber diferentes, justamente diferentes niveles de transferencia térmica entre los materiales con los que se puede fabricar el gabinete, en el sentido de el color con el que esté pintado o incluso el material. Es decir, aquí vamos a seleccionar si es un gabinete pintado en color gris, si son colores claros, si es blanco, o incluso si es en acero inoxidable, seleccionamos la opción de metálico. Entonces, sí es importante porque de verdad puede llegar a variar en gran medida en la capacidad de enfriamiento resultante que vamos a seleccionar. Por otro lado, un dato muy importante para el aire acondicionado es si va a estar expuesto a ciertas condiciones pues principalmente de polvo, partículas contaminantes o agua, cualquier tipo de humedad. Aquí mi recomendación siempre es alinearnos en el aire acondicionado, alinearnos a la certificación o al grado de protección que tenga su gabinete. Es decir, si ustedes tienen un gabinete, el cual desde luego es el que quieren climatizar, si su gabinete es NEMA 12 o IP55, bueno, pues seleccionamos desde luego un aire acondicionado NEMA 12 o IP55. Si su gabinete tiene un grado de protección o una certificación NEMA 4 o IP66, bueno, desde luego lo lógico es seleccionar un sistema de enfriamiento NEMA 4 o IP66. Entonces, siempre la recomendación es alinear el sistema de climatización de acuerdo a la certificación que tenga su gabinete, porque de verdad es muy importante mencionar que se podría llegar a perder el sistema, se podría llegar a perder la certificación o el grado de protección del gabinete si se selecciona un equipo de climatización con un grado menor. Ya mencionábamos el ejemplo clásico de perder la certificación o perder el grado de protección de sus gabinetes es en un gabinete totalmente sellado instalar ventiladores. Como sabemos, ese es un ejemplo en el que perdemos el sello, perdemos el hermetismo con el cual está certificado el gabinete al instalar un sistema de ventilación, que bueno, desde luego es un sistema de ciclo abierto que no está sellado y que en cierta medida permitiría el ingreso de partículas contaminantes, polvo, agua o cualquier tipo de líquido del exterior. Entonces, sí es muy importante identificar el grado de protección o la certificación que tiene su gabinete para alinearnos y que sea el mismo grado de protección para el sistema de climatización. Finalmente, nosotros tenemos los sistemas de ventilación, de climatización prácticamente para cualquier grado de protección que tenga su gabinete, incluido los de acero inoxidable. Por lo que si la necesidad de climatizar es en un gabinete de acero inoxidable, desde luego que también tenemos los sistemas de climatización NEMA 4X, IP66, fabricados en este material a prueba de corrosión o para ambientes de industria limpia, si es que fuera el caso. De verdad, tomemos en cuenta esto, de verdad consideremos esta certificación o estos grados de protección, pues para no caer en el clásico error que seguramente más de alguna vez hemos visto en muchos lugares, donde tienen un gran gabinete originalmente tenía un alto o un gran sello de protección, una gran certificación, quizás acero inoxidable, y desafortunadamente se perdió al instalarle ciertos ventiladores o ciertos sistemas de climatización que no tenían la certificación original del gabinete y bueno, pues desafortunadamente se perdió
en esa selección. Entonces, aquí lo que nos pregunta esta parte del software es que le indiquemos si el gabinete o el aire acondicionado va a estar expuesto a condiciones de intemperie o va a ser simplemente utilizado en interiores. En este caso lo voy a dejar así. Este otro punto interesante, también es algo de lo que ya creo que no es tan común. La verdad es que nuestros gabinetes de manera estándar no incluyen este tipo de aislamiento, pero se los comento. Seguramente también alguna vez lo habrán visto. Por muchos años, en alguna época, hace tiempo, se llegó a utilizar y fue pues medianamente común que los gabinetes tuvieran en su interior un recubrimiento que era un aislamiento térmico. Es este recubrimiento tipo fibra, tipo esponjita, y que incluso venía recubierto con una capa de papel metálico. No sé si alguna vez lo llegaron a ver. Pero la finalidad de este recubrimiento que estaba por dentro, es decir, las caras del gabinete o las paredes internas del gabinete es lo que tenía este recubrimiento, pues justamente era como aislamiento térmico. La idea es que del calor que hubiera fuera del gabinete no se corriera el riesgo de que se filtrara o que por transferencia entrara el calor al interior del gabinete. Pero desde luego que siempre había dos caras de la moneda. Se llegó a considerar que el gran problema es que, si bien es cierto, ese aislamiento térmico no permitía el ingreso de calor proveniente del exterior del gabinete, pero también el calor que generaban los equipos instalados dentro del gabinete, pues era un problemón disiparlo a través del cuerpo del mismo, justamente por este tipo de aislamiento térmico. Entonces, si así fuera el caso, si todavía fuera un gabinete, pues yo consideraría un gabinete un poco viejo, porque, como les repito, no es tan común que al día de hoy se suministren los gabinetes con este tipo de aislamiento térmico. Pero si fuera el caso que el gabinete para el cual están ustedes requiriendo un sistema de climatización tuviera este tipo de aislamiento, este tipo de esponja o de fibra, comúnmente era color blanco, si tuviera este tipo de aislamiento térmico, bueno, pues eso también es importante considerarlo, porque finalmente esto afectará un poco en lo que es el resultado para la capacidad de enfriamiento del gabinete. Y el siguiente campo en esta sección es, pues desde luego, el voltaje al que ustedes quieren energizar el sistema de climatización o el aire acondicionado. Como saben, lo comentábamos en la ocasión pasada, pues prácticamente tenemos 110, 220 y 440 en alterna, y también manejamos en algunos modelos 24 y 48 volts en directa. Entonces, cualquiera que sea la necesidad que ustedes tengan, aquí es donde hay que poner. Nuevamente, si me lo permiten, creo que el voltaje más común, al menos en gran parte del país, para estos equipos de aire acondicionado es a 220. Si alguno de ustedes está pensando, no es cierto, en mi planta usamos únicamente 440 o nosotros utilizamos únicamente 110, vaya, pues finalmente podremos hacer enseguida un par de ejercicios más, pero vaya, nada más para darle un poco de movimiento, voy a ingresar que nosotros necesitamos el aire acondicionado a 230 volts, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que son dos datos de temperatura muy importantes, por supuesto, como la gran mayoría de los datos que estamos ingresando, que es, por un lado, la máxima temperatura que hay fuera del gabinete. Esto quiere decir la máxima temperatura que existe en el aire del medio ambiente en el cual va a estar instalado el gabinete, ¿de acuerdo? Si el gabinete va a estar en una cierta parte de la planta de producción, donde la temperatura, la máxima temperatura que se llega a alcanzar en esa zona, es de X dato, ese es el dato de temperatura que nosotros tenemos que ingresar aquí. Y es el máximo, el máximo dato de temperatura registrado, porque obviamente nosotros no necesitamos o no nos serviría en lo absoluto un aire acondicionado que funcione únicamente en invierno o en diciembre. Un aire acondicionado que solo funcione octubre, noviembre, diciembre. Vaya, necesitamos un aire acondicionado que funcione incluso en las peores condiciones, o incluso desde luego, o más bien me refiero a aquellas épocas donde más altas son las temperaturas registradas dentro de la planta de producción, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos el dato de que en pleno agosto a las 3 de la tarde, ¿cuánto es la temperatura que alcanza esa zona de la planta de producción?
Ese es el dato que nosotros aquí buscaríamos. Como ejemplo, no sé qué les parece si ponemos algo así como 36 grados centígrados, como la temperatura máxima. Ojo, estamos hablando de la temperatura del medio ambiente en la planta de producción en el área donde estará instalado el gabinete, ¿de acuerdo? Ciertamente habrá cierta maquinaria dentro de la planta, habrá muchos dispositivos que me dicen, no, es que está el horno que alcanza 500 grados y está el secador que puede alcanzar 300 grados, no lo sé. Desde luego hay muchos dispositivos que generan calor que nos afectarían en cuanto al aire del medio ambiente, pero eso hay que considerarlo para saber cuál será la temperatura, nuevamente, del aire alrededor del gabinete, ¿de acuerdo? Y si estamos hablando de un gabinete que está en una cierta zona de producción, pues vaya, consideremos realmente, me refiero de manera objetiva, de manera veraz, que el aire en el medio ambiente, pues desde luego que habrá un límite en el que es difícil que se supere, porque es una zona donde típicamente, quiero suponer que hay personal trabajando, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con una temperatura ambiente de 36 grados centígrados dentro de la planta, rodeando el gabinete que queremos climatizar, ¿de acuerdo? Y por otro lado, vamos a considerar la máxima temperatura deseada dentro del gabinete. Aquí es la temperatura máxima que nosotros queremos que nuestro gabinete alcance. Es decir, nosotros buscamos ciertamente que el gabinete esté climatizado, que el gabinete esté a una temperatura ideal, que el gabinete siempre se mueva en un rango medio de temperatura, pero que no sobrepase un límite de temperatura. Ese es el dato que nosotros debemos poner aquí. Como ejemplo, digamos que yo quiero que mi gabinete no sobrepase, voy a poner un dato, pues no muy elevado, sin duda tampoco no muy bajo, pero vamos a poner un dato que les parece de 30 grados centígrados, donde la indicación en esto sería, es decir, la traducción sería que yo necesito un aire acondicionado que jamás permita que la temperatura en el interior de mi gabinete sobrepase los 30 grados. Repito, no es muy alta porque sin duda hay equipos que perfectamente pueden trabajar a 35 o 40 grados. De hecho, creo que la gran mayoría de los gabinetes tienen una temperatura ideal si están rondando los entre 35 y 36 grados, pero nada más como ejemplo, vamos a suponer en este caso que yo quiero por alguna razón, digamos que estoy utilizando ciertos dispositivos que se consideran muy delicados y vamos a suponer que el fabricante les dijo, mi dispositivo no puede operar a más de 30 grados, si así fuera el caso, entonces es el dato que vamos a ingresar aquí. Pero sí es muy importante mencionar que es la temperatura ideal para el equipo electrónico dentro del gabinete. No estamos buscando una temperatura de confort, no estamos buscando una temperatura de refrigeración de alimentos perecederos, no estamos buscando una temperatura para dispositivos que sea algo irreal. Entonces aquí es muy importante entender que pretender tener un gabinete a 10 grados centígrados no solo es muy complicado, sino que incluso podemos llegar a tener ciertos problemas justamente por bajas temperaturas. Entonces, si se llega a tener aquí el estigma o la teoría equivocada de que entre más frío mejor, pues no, realmente sí también llega a haber un cierto problema, no solo por baja temperatura en sí, sino por incluso condensación. Por eso es que sí les insisto en que no busquemos que la temperatura del gabinete sea demasiado baja. Sin duda estamos buscando bajar la temperatura, sin duda estamos buscando temperaturas ideales, pero créanme, la temperatura ideal dentro de un tablero nunca deberá ser de 10, 15 grados. Siempre estamos buscando lo ideal para equipos electrónicos, no para una estadía humana, no para una temperatura de confort, mucho menos para una temperatura en la que se busque la conservación de alimentos perecederos, ¿de acuerdo? Sí, seamos conscientes de que la temperatura ideal para los equipos electrónicos puede ser un poco mayor a lo que nosotros en un estado de confort buscaríamos para una oficina o para un vehículo o para cualquier otra zona climatizada, ¿de acuerdo? Es importante para no poner aquí en este caso de que yo quiero que el gabinete esté a 10 grados. Realmente creo que sería un exceso en muchos sentidos y desde luego que algo de riesgo. Muy bien, vamos ahora a algo de lo más interesante, de lo más importante para la selección de la capacidad de enfriamiento, que es ya prácticamente el último de los datos, que es, por un lado,
Hay tres diferentes maneras de ingresar este dato para que nos arroje el sistema la capacidad de enfriamiento. Por un lado es, si conocemos la carga interna, es decir, la disipación térmica de todos y cada uno de los dispositivos que están instalados dentro del gabinete. La disipación térmica realmente es un dato muy sencillo de encontrar porque pues básicamente no hay ficha técnica, no hay producto en cuya ficha técnica no aparezca ese dato de disipación térmica. Si ustedes instalan un variador, un arrancador, una bobina, transformador, PLC, vaya, lo que sea que ustedes tengan instalado dentro de su gabinete, seguramente tiene un catálogo, seguramente tiene una ficha técnica, ahí aparecerá de manera perfectamente indicada cuál es la disipación térmica. ¿Qué es la disipación térmica? Pues justamente el calor que va a disipar o el calor que va a irradiar ese dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen, voy a inventar 4 variadores en ese gabinete y cada variador tiene una disipación térmica de X watts, bueno, pues sumemos la disipación térmica de esos 4 variadores o de los 5 o 10 equipos que tengan instalados, lo que sea que ustedes tengan instalado, sumemos la disipación térmica o cuánto calor generarán cada uno de los equipos y ese dato lo podemos ingresar aquí. Es, digamos, la manera más rápida. Si tenemos a la mano toda la información de las fichas técnicas o de los catálogos de aquellos dispositivos que tenemos instalados dentro del gabinete. Si no contamos con el dato de la disipación térmica de cada uno de los equipos, que porque pues quizá ya es un gabinete muy viejo, son variadores que tienen trabajando ahí 10 años, ya quizá ya perdimos la memoria técnica descriptiva de ese tablero, quizá ya perdimos los catálogos y fichas técnicas de cuando fueron comprados los dispositivos, quizá ya no hay mucha información sobre eso y nada más tenemos el dato, tenemos la certeza de que esos equipos están generando calor, bueno, entonces vienen otras dos diferentes maneras de llegar a lo que es la disipación térmica, que serían estas tres pestañas de la parte de arriba. La primera de ellas, es en la que estamos, si tuviéramos el dato de la disipación térmica de los dispositivos. Si no tenemos el dato, pues está una manera muy sencilla de calcular esta capacidad de enfriamiento, que es el diferencial de temperaturas de acuerdo a la máxima temperatura que se haya registrado, ahora sí, dentro del gabinete, contra la máxima temperatura fuera del mismo. Entonces, vamos aquí a ingresar, por un lado, el mismo dato que ya habíamos tomado en cuenta en la parte de arriba, que es la máxima temperatura externa, es decir, fuera del gabinete. Esto es la máxima temperatura del área de trabajo donde se encuentra instalado el gabinete. Si recuerdan, nosotros pusimos una temperatura de 36 grados centígrados y la vamos a complementar ahora sí con la máxima temperatura que ustedes hayan detectado en el interior del gabinete. Es decir, aquí sí sería el dato de la máxima temperatura de todos aquellos productos que generan calor dentro del gabinete. Todos estos productos generarán un calor, calentarán una cierta masa de aire dentro del gabinete. Esta masa de aire, la suma del calor de todos los dispositivos, pues se concentrará en la parte de arriba del gabinete. Entonces, con una toma de temperatura del interior del gabinete en la parte alta, en el momento, desde luego, en el que mayor problema de calor han detectado que tienen, ese es el dato que nos va a servir para calcular la capacidad de enfriamiento. Supongamos que ustedes ya tienen varios días experimentando este problema de incrementos de temperatura dentro del gabinete, ya tienen ustedes por ahí el dato de temperatura, tuvieron acceso a un termómetro, quizá un infrarrojo, y tomaron un dato de temperatura dentro del gabinete, como les comentaba justamente, un día de pleno verano a las 3 de la tarde, en un momento en el que el gabinete tenía la máxima temperatura que detectaron, y tuvieron el dato quizá de que en el interior del gabinete tomaron una lectura de algo así como 70 grados centígrados. Aquí, por el contrario de lo que les decía hace rato, esta temperatura es totalmente alcanzable. De verdad, no creerían las altas temperaturas que he detectado en gabinetes no climatizados, donde de verdad tienen serios problemas de calentamiento. Y la verdad es que ahí no es imposible que sin climatización el interior de un gabinete con muchos dispositivos que generan altas temperaturas puedan alcanzar estas medidas de
60, 70, 80 o más. La verdad que es muy, muy peligroso cómo se puede llegar a encapsular el calor dentro de un gabinete sellado. Entonces, si ya tuvimos la toma de temperatura y ya metimos nuevamente que fuera del gabinete tendríamos una temperatura máxima de 36 grados y que dentro del gabinete ya comprobamos que tenemos una temperatura máxima, que incluso tenemos una medida en la que alcanzó hasta 70 grados centígrados, eso va a ser justamente el dato o el punto de quiebre para el cálculo de la capacidad de enfriamiento. ¿De acuerdo? Aquí tenemos con estos datos, ya el software calculó por nosotros, que la carga interna del gabinete es de 1159 watts y que la carga total es de, aquí en la parte de abajo, lo podemos ver en la parte izquierda de la parte inferior de la pantalla, 1291 watts. Y aquí entonces, ¿qué tenemos? De estos dos cuadros, de estas dos posibles opciones, si la imagen es lo suficientemente clara, seguramente están viendo que en el lado derecho, este cuadro rojo que lleva por título ventilación de ciclo abierto, es decir, un bucle abierto, perdón, como lo serían ventiladores, ni siquiera tengo habilitada la opción. No sé si se fijan. Esto es porque de acuerdo a los datos que ingresamos, de acuerdo a la suma de toda esta información que fue el tamaño del gabinete, las temperaturas, las dimensiones, todo lo que nosotros fuimos ingresando, el software ya nos está indicando que con ventiladores, desafortunadamente, no se alcanzaría la temperatura que estamos buscando. Y es lógico por la temperatura del ejemplo externo que acabamos de ingresar. Entonces, de las dos posibles opciones que llegaría a arrojar el software, únicamente tenemos habilitada la del lado izquierdo, que sería la solución de ciclo cerrado, la solución de bucle cerrado, que es, como lo mencionamos la ocasión pasada, cuando veíamos el funcionamiento técnico de los aires acondicionados. Una solución donde el sistema de enfriamiento va a estar tomando el aire del gabinete y ese mismo aire va a estar enfriándose una y otra vez, ingresando y saliendo del dispositivo de enfriamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la solución para este ejemplo. Si yo doy clic aquí, vamos a tener el dato de que para ese gabinete necesitamos 4000 BTUs, como lo tenemos por aquí. En la parte de arriba seguimos teniendo el dato de la carga total, la disipación total en watts, que son 1291 watts, la temperatura que el gabinete alcanzaría si no se tuviera climatización. En este ejemplo, con estas dimensiones y con esta temperatura, el gabinete podría alcanzar hasta 89.4 grados centígrados. Y tenemos algo muy importante. Uno, el resumen de todos los datos, de toda la información que nosotros estuvimos ingresando a lo largo del ejercicio. Y más allá de eso, algo muy, muy importante. Tenemos la opción de guardar este reporte justo para lo que comentábamos. Voy a hacer el ejemplo aquí en la parte central, que es PDF. Por supuesto, lo podemos imprimir directamente, lo podemos abrir en un Excel. Lo voy a hacer aquí en el PDF, donde nosotros podemos poner diferentes datos. Voy a inventar nombres. Compañía voy a inventar que es una empresa automotriz. Representante me pongo yo, Alejandro Razo. Distribuidor, bueno, pues obvio, nuestro distribuidor, APSA. Y damos guardar. Y entonces nos va a llevar a un PDF, el cual va a tener no solo los datos que acabo de ingresar, sino todo el resumen, como les comentaba, de los diferentes datos que nosotros estuvimos ingresando, el dato exacto de la capacidad de enfriamiento que necesitamos, y por supuesto esto ya lo podemos guardar en un PDF, lo podemos reenviar, y como les decía, esto nos va a ayudar a la respuesta lógica de cualquier persona. ¿Por qué ese modelo? ¿Por qué ese aire acondicionado? ¿Por qué esa capacidad de enfriamiento? ¿Cómo sé yo que no me estás recomendando algo muy sobrado a lo que necesito? ¿Cómo sé yo que no me estás recomendando un aire acondicionado más grande, un aire acondicionado más caro, un aire acondicionado que quizá no sea lo que yo necesito a la precisión? Bueno, pues justamente, de acuerdo a datos y a simple y pura matemática, el dato que se llegaría a recomendar es el que de acuerdo a esas temperaturas y dimensiones es el que se debe de utilizar. Entonces, creo yo que es una
muy buena herramienta con datos muy poderosos justamente para argumentar, ya sea de manera externa, ustedes, ejecutivos comerciales de APSA, creo que sería muy útil para ustedes, para con sus clientes. Ustedes, personas que nos han favorecido con el consumo de la marca Hoffman, creo que también sería muy útil, como les decía al inicio, para con diferentes supervisores, para con diferentes jefes de departamento, incluso para el área financiera de la compañía para la que trabajan, sobre el por qué se ha de comprar cierto o tal producto. Bueno, pues justamente esto sería el argumento perfecto, y no nada más por mencionar argumento, es realmente el resultado, de acuerdo a pura matemática, de qué es lo que se debe de utilizar para climatizar correctamente el interior de cualquiera que sea el gabinete. Ya con este documento, el cual se puede guardar en PDF, y teniendo el dato exacto de la capacidad de enfriamiento, bueno, pues ya no es problema alguno regresar a catálogo, buscar cuál sería el modelo adecuado. Tengo aquí, digamos, esta ficha técnica. Creo que la gran mayoría conoce nuestra familia de aires acondicionados Spectracool, donde tenemos justamente uno de los modelos más pequeños, que es el de 4000 BTUs. Entonces tendríamos el dato exacto de la capacidad de enfriamiento para seleccionar el modelo que nosotros necesitamos utilizar. Ya el siguiente punto pues, es seleccionarlo de acuerdo al voltaje. En este caso, si estamos hablando algo de 220 volts, 230 volts, y de acuerdo a si va a ser un modelo para interiores o para intemperie, pues entonces de manera muy fácil tenemos el número de parte exacto del cual se debe solicitar una cotización o del cual se debe enviar una cotización. Y repito, con el reporte, con los datos exactos tanto de disipación térmica, temperaturas y capacidad de enfriamiento que se debe utilizar. Y todo eso, por datos que nosotros ingresamos. Sí quiero ser muy, muy incisivo en eso. No, en ningún punto son datos que uno diga, pues yo creo que más o menos esto le va a servir. Finalmente, el resultado que da este tipo de soluciones de la herramienta del cálculo de capacidad de enfriamiento, como repito, no es otra cosa más que simple y pura matemática de acuerdo a los datos que nosotros fuimos suministrando a lo largo del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, si llegado el momento, quizás se quiera reconsiderar que algunas temperaturas fueron tomadas quizá no de la mejor manera, adelante, se podría hacer entonces un siguiente cálculo. A lo mejor ustedes me dicen, oye, ¿sabes qué, Alex? Resulta que la temperatura del medio ambiente donde va a estar en el gabinete, híjole, yo creí que iba a ser más o menos de 36 grados, pero no, resulta que es un área bastante fresca, es un área de la planta que cuando mucho alcanza 34 grados. Perfecto, adelante, hacemos un siguiente cálculo de capacidad de enfriamiento y créanme que cada grado centígrado en ese tipo de ejemplos, en ese tipo de casos, baja y en ocasiones puede bajar considerablemente la capacidad de enfriamiento recomendada para su aire acondicionado. Entonces, aquí el comentario es, ayúdenos con la información más confiable que tengan, con la información más exacta que les sea posible conseguir. Si nos ayuda, nosotros tenemos sistemas de medición para la toma de temperaturas, si nos brindan la oportunidad de invitarme o de invitarnos personalmente para hacer toda esta toma de mediciones y tener datos mucho más exactos para entonces proceder al cálculo de capacidad de enfriamiento, pues qué mejor. Si se complica que nos den la oportunidad de visitarlos, pues nada más les pediría que nos den todos estos datos de la manera más confiable posible, tanto en dimensiones como en temperaturas, como en justamente las áreas o las aplicaciones del lugar donde va a estar instalado el gabinete, el aire acondicionado y bueno, pues desde luego que esto nos ayudará a que el resultado sea lo más confiable posible y esto nos ayuda, por supuesto, a que ni se utilice algo por debajo de la capacidad que ustedes necesitan, lo cual es muy peligroso porque, repito, podría llegar a funcionar solo en ciertas épocas del año, pero no en las épocas de mayor calor. ¿De acuerdo? Y por otro lado, a que tampoco se utilice algo que esté sobrado para su aplicación, donde muchos pensarían, no, bueno, el que esté sobrado no es tan malo. Sin duda no es tan malo porque sería un aire acondicionado que funciona en cualquier época del año, pero vaya,
también por qué utilizar algo que esté demasiado sobrado de acuerdo a la aplicación. Siempre creo que debe haber un punto medio en el que sin duda las medidas reales o las más cercanas es lo que más nos va a ayudar justamente para hacer un cálculo correcto. Entonces, de acuerdo a esto, pues ya se pueden hacer, podríamos hacer la cantidad de ejercicios que ustedes deseen, variando los diferentes datos, ingresando diferentes temperaturas, ingresando diferentes dimensiones del gabinete. Y quería adelantarme nada más a algo, para nada más los últimos minutos. Nuevamente voy a poner unidades métricas, Celsius, dimensiones 2 metros. Es decir, voy a tomar el mismo ejemplo en dimensiones. Para interior, 220. Pero quiero hacer una pequeña variante. Los mismos 36 grados para afuera, los mismos 30 grados para el interior. Listo. Aquí está. No quería dejar pasar esta opción. La tercera opción para identificar el calor que generan los equipos instalados dentro del gabinete, si no tenemos la disipación térmica y si por alguna razón no tenemos un dispositivo para la toma de la temperatura del interior del gabinete, pues tenemos de acuerdo a los componentes que se van a instalar, que son cualquiera de estas 4 opciones. Si ustedes tienen el voltaje del componente, digamos los 30, si tienen los amperes, si tienen la eficiencia y la cantidad de dispositivos. En este ejemplo estoy poniendo un equipo a 230 volts, 5 amperes, con una eficiencia del 90% y supongamos que tengo 4 equipos instalados como estos. Y esto solo es uno de los diferentes ejemplos. Otro de ellos sería que tenemos un variador, un drive, digamos que es algo de un caballo, con 1.15 kilowatts, de tenemos un dispositivo nada más instalado, y ahí nos la podemos ir llevando, agregando diferentes dispositivos, incluso hasta transformador, donde tenemos los volts ampere. Y de acuerdo a esto, el sistema nuevamente nos va a ir calculando cuál es la disipación total y cuál es la disipación interna para estos dispositivos. Si en este caso, digamos que no tuviera uno, sino quizá 5 dispositivos, todo va sumando, todo va sumando. En el de arriba a lo mejor estamos hablando de que tengo 6 dispositivos. Y entonces tenemos otro ejemplo más u otra manera más en la que si no tenemos cómo tomar una lectura de temperatura y si no tenemos el dato exacto de la disipación térmica de acuerdo a las fichas técnicas, pues simplemente de acuerdo a los datos eléctricos de los equipos que vamos a instalar, podemos ir llenando estos diferentes datos y el software, perdón, nuevamente nos va a dar un resultado. En este ejemplo, por supuesto estoy hablando de que varíe algunas de las opciones, nos está dando una solución de 3.364 watts. Aquí sí creo que no hay una gran diferencia si nos vamos al inmediato superior, que es de 4.000 watts, pero vaya, lo que quería mostrarles era el ejemplo de cómo también lo podemos hacer y creo que sería una manera un poco más exacta si nos vamos a la selección de acuerdo a los datos eléctricos de cada uno de los componentes que nosotros vamos a utilizar. Si van a utilizar ustedes, si van a instalar 10 pequeños variadores, bueno, pues hay que poner claro de cuántos caballos, qué voltaje, eficiencia, amperaje. Si van a utilizar transformadores, el dato de los volts amperes. Si van a utilizar cualquiera que sea el dispositivo, ahí vienen los datos eléctricos de qué es lo que necesita el software conocer y, por supuesto, la cantidad de dispositivos. Y es una manera también muy matemática, es una manera muy, muy exacta de definir cuál es el calor que esos equipos van a generar. Y de acuerdo a eso, pues tenemos la disipación térmica y de acuerdo a eso, podemos perfectamente seleccionar la capacidad de enfriamiento del aire acondicionado para ese tipo de dispositivos. La verdad es que hasta interesante resulta jugar en el sentido de hacer un ejercicio tras otro, tras otro, tras otro en nuestro software para conocerlo, para que se familiaricen con él y para identificar cómo de las 3 diferentes maneras de ingresar la disipación térmica, pues la verdad es que todas son muy amigables y con básicos datos eléctricos puede ser suficiente para realizar un cálculo y todo para terminar en aquí está,
en un documento que perfectamente pueden ustedes guardar justo como una memoria técnica descriptiva de cierto proyecto, de cierto tablero y del por qué se seleccionó una capacidad de enfriamiento específica para ese gabinete. También muy útil en caso de que en un futuro, después de que durante 5, 10, 15 años ustedes han detectado que un tablero ha funcionado con un aire acondicionado, y bueno, en el caso de que alguna vez se cuestionen por qué debemos seguir con esa capacidad de enfriamiento para ese aire acondicionado, pues bueno, podría ser buen momento de hacer de recalcular y ya sea confirmar que justamente era la capacidad correcta o simplemente sugerir una nueva capacidad en el momento de que ustedes decidan que es tiempo de reemplazar un viejo aire acondicionado. Quiero terminar mencionando lo que ya les había comentado, que aun cuando el equipo no, cuando tengan un aire acondicionado que quizá no sea sencillo para ustedes por presupuesto reemplazarlo, bueno, desde luego que también manejamos, tenemos prácticamente cualquier refacción para el intercambio, para la reposición interna de los aires acondicionados, pues para que lo sigan manteniendo en óptimo funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, pues este fue el software para calcular capacidad de enfriamiento de aires acondicionados para tableros que repito, está totalmente gratuito a su disposición en el portal. De hecho, me voy a regresar aquí a esta presentación, donde aquí les tengo el enlace desde el cual pueden ustedes acceder a este software. De verdad que entre más lo usen en ejemplos ficticios, nada más para que se familiaricen con él, haciendo un ejemplo tras otro y tras otro, se van a dar cuenta, se van a familiarizar tanto con él, que de verdad se van a dar cuenta que es muy sencillo, muy amigable y sin duda muy útil, porque les da información veraz, información muy, muy útil justo para poder argumentar el porqué del uso de ciertos dispositivos. ¿De acuerdo? Entonces, con eso terminamos. Nuevamente, quedo a sus órdenes para cualquier cuestionamiento que puedan tener. No, bueno, pues nada más agradecer nuevamente la asistencia, agradecer nuevamente la atención que nos brindan y pues repetir que cualquier futuro proyecto en el que necesiten apoyo, de verdad no duden en buscarme, cualquiera que sea la persona comercial de APSA a cargo de atenderlos, pues con todo gusto podremos hacerme en cuenta para ir a visitarlos. Entonces no duden en llamarnos si tuvieran alguna duda para ello. Muchísimas gracias, hasta luego.